Saludos, saludos para todos los amigos y amigas de Domingo sin Estrés. Este domingo, que contamos a 15, quiero traerle un tema que he escrito esta semana, el pasado jueves 12, a propósito de un artículo editorial del editorialista del Listín Diario del domingo 6 de diciembre sobre la transformación de la comunicación después de los teléfonos inteligentes. Entonces yo, leyendo ese interesantísimo artículo de reflexión del señor director del Listín Diario, don Miguel Franjul, pues me puse a cavilar sobre un texto que yo leí 2 veces y que se denomina La vida espectral. El texto, un libro que no es tan largo, pero muy sustancioso, es del filósofo, escritor, crítico, ensayista francés Eric Saban. La vida espectral es un recuadro sobre el cambio que está sufriendo el lenguaje, el diálogo, la conversación en esta época, a partir del teléfono inteligente y el concurso de la inteligencia artificial y el ChatGPT, que como dice Eric Saban, este instrumento habla por nosotros, piensa por nosotros y responde por nosotros. Recuerden que llegamos gracias a Francia A. Brick o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas, puede acompañarla en cualquier préstamo que usted necesite para comprar su casa, su apartamento, préstamo hipotecario. Ella es una experta en cualquier estado de la Unión Americana. Llame al 718-344-0819. Francia es una verdadera estrella, además de muy honesta y muy preparada. El artículo que yo escribí en el Listín Diario, como cada jueves, se denomina el progresivo reemplazo del diálogo humano, a propósito de lo señalado. ¿Por qué reemplazo del diálogo humano? Porque cada vez hablamos menos, cada vez hacemos menos uso de palabras comunes, cada vez usamos más símbolos, apologías, ideogramas, dibujos, emoji, emoticon, como le llaman, símbolos que van sustituyendo una gran cantidad de palabras. Y eso ha hecho que el lenguaje se acorte y que el diálogo sea cada vez más epitomado y de alguna manera más interrumpido. Como dice el editorialista, hablemos, conversemos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no conversamos. Porque la conversación requiere atención y mirada de cara a cara. O si es por vía telefónica, requiere la atención y el detenimiento de escuchar y responder. Este tiempo es pura velocidad. Es un tiempo de una celeridad tremenda. Es un tiempo raudo, veloz. Todo se hace con base al tiempo. Es una característica que marca esta época postmoderna y la era tecnológica. El diálogo es un invento, un instrumento que nació en Grecia y se lo inventaron los griegos para discutir, para conversar, para dialogar, para filosofar y para hacer uso de la dialéctica. La palabra diálogo viene del griego diálogos, que tiene 2 prefijos. El prefijo dia, que significa por medio de o a través de o por intermedio de, y la palabra logos, que quiere decir palabra, lenguaje, idea racional, razón, narración, etc.
Pero en el trasfondo del griego dialogos existe la idea de que el diálogo es como una especie de puente, porque vincula, porque comunica de un lado al otro y entonces funge como un puente. Por eso la conversación y el diálogo es un puente tendido entre dos o más personas mediante las herramientas de las palabras. ¿Por qué las palabras? Porque el lenguaje es la intermediación del léxico que poseemos, el grupo de palabras, de símbolos gramaticales que nosotros poseemos, y además del léxico, la comprensión, ¿no? El oído de cada uno para comprender y responder. El diálogo, por lo tanto, es ese puente, ese vínculo, ese nexo. Como el aparato nos comunica y nos dice cosas que queremos saber de la persona, aun sean sencillas, el aparato tiende a sustituir una parte de ese puente, de esa herramienta. Y por lo tanto, él habla a veces y responde por nosotros mismos. Yo dije en el artículo, se lo voy a buscar para darle una lectura muy breve, ¿no? Pero que toca de algún modo la parte a la que me refiero. ¿Por qué? Bueno, porque si el diálogo es tan viejo y sirvió para comunicarnos, para comprendernos y para entendernos, y de repente es cruzado, torpedeado o de alguna manera sustituido, entonces perdemos una capacidad, perdemos una herramienta no solo cognitiva, no solo afectiva, sino hasta sentimental de las personas. Yo escribí en el artículo que hay un cambio colosal entre de esa tendencia que proyecta ser muy desoladora, porque mientras menos hablamos somos más solitarios, menos uso hacemos de los gestos, de las palabras, incluso de lo afectivo del ser humano. El diálogo es casi sagrado. Produce cercanía, proximidad, reciprocidad y nos ayudó a salir del largo silencio de la noche oscura, de la intolerancia incluso, porque el diálogo fue el primero que reparó los puentes de la tolerancia, de la comunicación y de la convivencia. Y sigo diciendo que el diálogo entraña un hermoso monumento semántico que ya trasciende su propia raíz, su propio origen. Ayudó a construir el discurso filosófico, porque era el que facilitaba solo el diálogo, facilita discutir, preguntar, conversar, responder, en fin, todo el que tenga interés en el interés común de la palabra. La palabra diálogo, como dije entonces, nació de ella la tolerancia filosófica, la tolerancia religiosa y la tolerancia política. Si no hay diálogo, no hay tolerancia. Los filósofos chocaban, pero para poder entenderse tenían que discutir y escucharse, tolerarse. Lo mismo que el primer derecho que conquista el ser humano en términos de derechos fundamentales es el derecho a la libertad religiosa. Y de ahí, luego vino la libertad política. En fin, es una herramienta virtuosa que migró del pensamiento griego a la etapa, a la modernidad, a la edad contemporánea, a la posmodernidad. En definitiva, tiene un valor irrefutable porque no está subordinado ni limitado al embrión que le dio origen, ni está atado al cambio que lógicamente había que esperar que ocurriera porque nada permanece estático. Por lo tanto, el diálogo iba a sufrir cambios, contingencias, porque el lenguaje fluye, como fluye la vida, cambia, corre. Y finalmente, estamos atravesando una crisis del diálogo. ¿Por qué? Bueno, sí podemos llamarle crisis porque cada vez hablamos menos.
cada vez nos detenemos menos a dialogar, cada vez hacemos más señales, cada vez hacemos más símbolos, cada vez mandamos más cosas. A veces yo mando un... Y, ok, está bien, y ya la persona entiende, pero la máquina es la que hoy nos dirige y nos orienta en buena medida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la época de la smartización de la vida, del smartphone. Entonces la vida es una verdadera smartización, lo que estamos viviendo. La llegada del iPhone en el año 2007, pues creó conectividad inmediata, facilitó la geolocalización y conectividad rápida y una interfaz táctil. Puedo tocar y encontrar. Todo eso muy bueno y ayuda mucho. Maravilloso que sea así. Dice Eric Saddam que alcanzamos una fase que se denomina shintoísmo algorítmico, ¿no? Del algoritmo. ¿Por qué shintoísmo? Bueno, porque en japonés la palabra shinto significa el camino de los dioses. Y la gente de este tiempo se está concibiendo a sí mismo como pequeños dioses muy reanimados que se perciben en el reino de la pantalla. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el lenguaje va ligado a la razón. No solo al entendimiento, a la comprensión, al razonamiento. El lenguaje va ligado al razonar, a la reflexión. Y si nuestro lenguaje disminuye nuestra capacidad razonable. Porque los límites de nuestro pensamiento son los límites de nuestro lenguaje, decía Wittgenstein. ¿Hacia dónde nos lleva entonces todo esto? En los niños eso es asombroso, perplejo, aterrador, porque los niños están siendo educados por las máquinas. Y si los niños hablan menos, tendrán una capacidad lingüística menor, un léxico menor y un logos, una razón menor. ¿Qué hacemos entonces? ¿Botamos los aparatos? No, todo lo contrario. Son maravillosos, pero usados razonablemente, programadamente. Lo que no debemos es descansar todo nuestro esfuerzo, todas nuestras herramientas, todas nuestras virtudes en el aparato. Porque entonces estamos sustituyendo una herramienta maravillosa de la que nos dotó la naturaleza y la evolución, el mismo Dios, en una especie de tecnologización de la vida. Y hay los sentimientos, las emociones, las actitudes, solo pueden ser a veces cara a cara, mano a mano, abrazo a abrazo. En fin, cómo dialogar en un mundo, en un entorno espectral, donde el símbolo suplanta tantas palabras que ya dejaron de ser habladas. Y concluyo diciendo, el fenómeno es antropológico y civilizatorio. Ya es mucho más allá que la adición de las pantallas, porque está pautando una nueva redefinición de las relaciones humanas con lo demás, con lo real, con lo propiamente humano. Es el problema que está creando la adición, el camino de los dioses pequeñitos que algunos se creen en la pantalla. Gracias Francia a Valois o Francia Brick, ella es Mortgage Banker, llámela al 718-344-0819. Ella es una experta en el área de las hipotecas y le va a ayudar y aconsejar muy adecuadamente. Nos vemos en lo adelante. Muchísimas gracias. Usar la pantalla, pero usar la neurona, el cerebro, el abrazo, la mano, la vista, el corazón.